La llamada llegó a las 2:17 de la madrugada. No fue el sonido del teléfono lo que despertó a Alejandro Vega. Fue el silencio que vino justo después. Durante años, Alejandro había sido el tipo de hombre que controlaba todo, CEO de una de las mayores empresas tecnológicas del país. Decisiones de millones tomadas en segundos. Reuniones, contratos, aviones privados, números que obedecían su voluntad. Pero aquella noche, por primera vez, algo no obedeció. La voz del médico, al otro lado de la línea, era profesional, demasiado profesional, señor Vega. Necesitamos que venga al hospital ahora. Alejandro no preguntó por qué. No preguntó qué pasó. El tono ya había respondido todo. Su hijo, Daniel, de 8 años, llevaba semanas con cansancio inexplicable, mareos, dolores de cabeza que iban y venían. Nada que los mejores especialistas no pudieran manejar. O eso le habían dicho hasta ahora. El trayecto al hospital fue un borrón de luces rojas y pensamientos rotos. Por primera vez en décadas, Alejandro no estaba pensando en soluciones. Estaba pensando en recuerdos. La primera vez que sostuvo a Daniel en brazos. La promesa silenciosa que hizo entonces: nada te va a faltar. Nada te va a pasar. Mentiras que los padres dicen sin saberlo. Cuando llegó al hospital privado más exclusivo de la ciudad, ya había movimiento. Médicos caminando rápido, pantallas con números incomprensibles, un aire pesado, denso. El jefe de neurología lo esperaba. Hemos encontrado algo, dijo sin rodeos. Un cuadro extremadamente raro, progresivo. El tipo de condición que no espera. Alejandro sintió el golpe en el pecho. Seco. Brutal, mi hijo, preguntó. El médico bajó la mirada solo un segundo. Un segundo demasiado largo. Está perdiendo tiempo. Horas, quizá días. Ese fue el momento exacto en que el hombre más poderoso del edificio se quedó vacío. No gritó, no lloró, no se sentó. Solo dijo una frase, con voz firme, automática, como si estuviera en una junta directiva. Llámenlos a todos. Y los llamaron. En menos de 24 horas, los mejores 100 médicos del país pasaron por esa habitación. Especialistas internacionales, nombres que llenaban auditorios, currículums que parecían imposibles. Cada uno revisó estudios, cada uno propuso algo distinto, cada uno fue más cuidadoso que el anterior, pero todos terminaban igual. Nunca hemos visto algo así. El caso es inestable. El protocolo no está claro. Necesitamos más tiempo, la palabra que Daniel ya no tenía. Alejandro ofreció lo que siempre había funcionado en su vida: dinero, recursos, acceso, poder. Hagan lo que sea necesario. Decía: no hay límite, pero había un límite que el dinero no tocaba. La noche cayó de nuevo. La segunda madrugada en el hospital. Daniel dormía conectado a máquinas que respiraban por él. Alejandro estaba sentado al lado de la cama, sosteniendo una mano pequeña, tibia, frágil. Ahí ocurrió algo que nadie vio. El CEO, el estratega, el hombre de hierro, quebró por dentro. No por miedo, por culpa, porque entendió, demasiado tarde, que había pasado más tiempo construyendo imperios que leyendo cuentos antes de dormir. Más tiempo en aviones que en cumpleaños. Más tiempo creyendo que siempre habría después. Y ahora, el después no estaba garantizado. «Papá», susurró Daniel, abriendo los ojos con esfuerzo. Alejandro se inclinó de inmediato. «Estoy aquí, campeón. ¿Me voy a morir?» La pregunta no fue dramática. Fue inocente, honesta, terriblemente pura. Alejandro tragó saliva. «No, mintió. Estamos arreglando todo». Daniel lo miró unos segundos.
como si supiera que los adultos mienten cuando aman. Si me duermo, ¿te quedas? Alejandro apretó su mano. No me voy a mover. Y no lo hizo. Horas después, mientras el hospital entraba en ese silencio falso de la madrugada, Alejandro notó algo extraño. Una mujer al fondo del pasillo no era médica. No llevaba bata blanca. No parecía parte del equipo Hopaus en Silao. Un bolso gastado, ojeras profundas, de quien no duerme bien desde hace años, estaba sentada sola, con la cabeza apoyada contra la pared, sosteniendo un café frío entre las manos a una madre. Alejandro no sabía por qué, pero no podía dejar de mirarla. Había algo en su postura, no desesperación, no ansiedad al calma. Una calma impropia de un hospital a las 3 de la mañana. Cuando ella levantó la vista, sus miradas se cruzaron apenas un segundo, lo suficiente para que Alejandro sintiera algo incómodo. No lástima, no curiosidad. Una sensación extraña, como si esa mujer viera algo que él no estaba viendo. Alejandro desvió la mirada. No es momento, pensó. Necesito médicos. No sabía en ese instante que estaba mirando a la única persona en todo el edificio que aún no había fallado y que, sin saberlo, el destino ya había entrado al pasillo. Alejandro pasó la mañana siguiente, haciendo lo único que sabía hacer cuando todo se salía de control: ordenar, exigir, presionar. Convocó más especialistas, autorizó exámenes invasivos, firmó documentos sin leer, prometió donaciones millonarias a hospitales enteros si alguien lograba una respuesta clara, pero cuanto más dinero ponía sobre la mesa, más pequeñas parecían las respuestas. El cerebro no responde como debería. El patrón no coincide con nada conocido. El riesgo aumenta con cada intervención. Frases técnicas que, traducidas al lenguaje humano, significaban una sola cosa: a nadie sabía qué hacer. Daniel entraba y salía de la conciencia. A veces abría los ojos y sonreía débilmente. A veces no reaccionaba a nada. Cada pitido de la máquina era un recordatorio cruel de que el tiempo seguía avanzando sin pedir permiso. Alejandro empezó a perder la compostura. Gritó con médicos que no tenían culpa. Despidió a un coordinador por sugerir esperar. Amenazó con demandas, auditorías, escándalos mediáticos. Nada funcionó. Por primera vez en su vida, Alejandro Vega estaba completamente impotente. En algún momento de la tarde, el jefe del equipo médico se acercó con el rostro cansado. Señor Vega, tenemos que hablar con honestidad. Alejandro lo miró con los ojos rojos, hundidos. No me prepare un discurso, dígame qué falta. El médico respiró hondo. No es falta de recursos, es falta de perspectiva. Alejandro frunció el ceño. ¿Qué quiere decir? A veces, cuando todos miramos desde el mismo lugar, dejamos de ver opciones. No lo digo como consuelo, lo digo como advertencia. Alejandro se alejó sin responder. Perspectiva, pensó con amargura. La palabra sonaba elegante, pero no salvaba vidas. Esa noche, mientras caminaba por el pasillo, volvió a verla. La mujer del bolso gastado seguía allí, misma ropa, mismo café frío, misma calma, inquietante. Ahora estaba hablando con una enfermera, en voz baja. No pedía nada, no exigía explicaciones, solo escuchaba. Alejandro no entendía por qué esa imagen lo perturbaba tanto. Él había contratado a los mejores del mundo, había movido cielo y tierra. ¿Quién era esa mujer para ocupar espacio en su mente? Intentó ignorarla. Volvió a la habitación de Daniel. El niño respiraba con dificultad. La máquina ayudaba más de lo que él podía. Alejandro se sentó, tomó su mano y apoyó la frente contra el borde de la cama. Por primera vez, rezó. No sabía a quién, no sabía cómo. Solo murmuró: por favor,
no me lo quites. Fue entonces cuando escuchó una voz suave detrás de él. A veces, el cuerpo solo necesita que lo escuchen distinto. Alejandro se giró bruscamente. Era ella, la mujer del pasillo. Por un segundo, el CEO reaccionó como siempre reaccionaba ante interrupciones no autorizadas. ¿Quién es usted? ¿Quién le permitió entrar aquí? Ella no se alteró. Nadie. Tan solo vi que estaba solo a Alejandro. Apretó la mandíbula. Este no es un lugar para curiosos. Lo sé, respondió ella. Mi hijo estuvo en esta misma sala hace 4 años. Eso lo detuvo no por la frase, por ton. No había drama, no había intención de convencer, tan solo verdad. ¿Y qué pasó con él?, preguntó Alejandro, casi sin querer. Ella dudó un segundo. Vivió, pero no porque alguien siguiera el protocolo. Alejandro la miró con desconfianza. ¿Es médica? No. ¿Enfermera? Tampoco. Entonces, no debería estar aquí, dijo él, más cansado que agresivo. Ella asintió lentamente. Tiene razón. Solo quería decirle algo. ¿Cómo? Madre. Alejandro soltó una risa seca. Con todo respeto, señora, ya tengo 100 expertos diciéndome cosas. Ella bajó la mirada un instante y luego volvió a levantarla. Y ninguno ha funcionado. El silencio fue pesado. Alejandro sintió el impulso de gritarle que se fuera, pero no lo hizo. Algo en esa frase había tocado una herida abierta. Mi nombre es Lucía, dijo ella. Soy madre soltera. Y sé lo que es sentarse aquí creyendo que el mundo se acaba. Alejandro respiró hondo. No tengo tiempo para conversaciones motivacionales. Lucía sonrió apenas. No vine a motivarlo. Vine a decirle que su hijo no está fallando. Está reaccionando. Alejandro frunció el ceño. Explíquese a Lucía. Miró a Daniel. Las máquinas, los tubos, en los cables. Cuando mi hijo estuvo aquí, todos querían intervenir, tocar, forzar, acelerar. ¿Y usted qué hizo?, preguntó Alejandro. Ahora atento. Pedí 10 segundos. Alejandro soltó una risa incrédula. ¿Daya segundos 10? Repitió ella, sin tocar nada, sin órdenes, sin ruido. Alejandro negó con la cabeza. Esto no es un experimento emocional. Es medicina, Lucía. No discutió. Lo sea. Por eso no voy a insistir. Se dio media vuelta para irse. Ese gesto, extraño y humilde, lo desarmó. Espere, dijo Alejandro. Lucía se detuvo. ¿Qué quiere decir con escuchar distinto? Ella lo miró con seriedad, que a veces el cuerpo de un niño responde a algo más antiguo que la ciencia, la seguridad. Alejandro sintió un nudo en la garganta. ¿Está diciendo que yo? No, lo interrumpió ella suavemente. No estoy culpándolo. Estoy invitándolo a que. Lucía respiró profundo. A confiar 10 segundos. 10 segundos. Alejandro pensó en todo lo que había perdido intentando controlarlo todo, en todo lo que no había funcionado. Miró a su hijo, luego a Lucián por primera vez en días. No tenía nada que perder. Si hago esto, dijo, y no pasa nada. Me iré, respondió ella, y no volverá a verme. Alejandro cerró los ojos un instante. 10 segundos, asintió. Está bien. Lucía se acercó a la cama y levantó una mano. Cuando yo diga ahora, solo mírelo. Y respire con él. Alejandro sintió el corazón en la garganta. Lucía dijo, ahora han. Y en ese instante, todo cambió. El mundo no se detuvo cuando Lucía dijo, ahora. Las máquinas siguieron pitando. Las luces siguieron encendidas. El hospital siguió respirando como siempre. Pero Alejandro
sí se detuvo. Por primera vez desde que todo comenzó, no pensó, no analizó, no calculó escenarios. Anne solo miró a su hijo. Daniel tenía los ojos entreabiertos. Su respiración era irregular, como si su cuerpo dudara de cada intento de seguir. Alejandro se inclinó apenas, acercando su rostro. Lucía estaba a su lado, sin tocar nada, sin interferir. Respiré con él, susurró. No lo guíe, Anne, sígalo. Alejandro tragó saliva. Inhaló y esperó. Anne exhaló. Cuando Daniel exhaló. Al principio fue torpe y desincronizado, como dos desconocidos intentando bailar la misma música sin oírla bien. Pero algo ocurrió. Anne, el pecho de Daniel se elevó y Alejandro lo siguió. Anne bajó y Alejandro bajó con él en 1, en 2, en 3 segundos. El monitor mostró una ligera variación. Nada que llamara la atención de un médico, nada que pudiera ponerse en un informe. Pero Lucía lo vio 5 segundos. El rostro del niño dejó de tensarse. Sus cejas, que llevaban días fruncidas, se relajaron apenas. Alejandro sintió un nudo subirle por la garganta. 7 segundos. El pitido cambió de ritmo. No más rápido, no más lento. Más estable. 9 segundos. Daniel abrió los ojos, no de golpe. No asustado, con calma, papá, susurró. ¿Estás aquí? Alejandro sintió que algo dentro de él se rompía y se recomponía al mismo tiempo. Aquí estoy, respondió, con la voz quebrada. No me fui. Anne Lucía levantó la mano suavemente. Ya está. Alejandro parpadeó, como despertando de un trance. ¿Qué fue eso? Lucía dio un pequeño paso atrás. Fue suficiente. En ese instante, la puerta se abrió. 2 médicos entraron revisando una tablet, hablando entre ellos, y se quedaron en silencio al ver el monitor. ¿Desde cuándo está así?, preguntó uno. Alejandro miró la pantalla a Anne, luego a Daniel, luego a Lucía. Desde hace unos segundos. El médico se acercó, confundido. La saturación subió. La frecuencia se estabilizó. Esto no coincide con la progresión esperada. El otro médico frunció el ceño. ¿Se administró algo nuevo? Alejandro negó lentamente. No, Lucía ya se estaba alejando hacia la puerta. Espere, dijo Alejandro. Ella se detuvo. ¿Qué hizo exactamente? Lucía lo miró con serenidad. Nada que se pueda facturar. Los médicos intercambiaron miradas incómodas. Señora, dijo uno, ¿es usted parte del equipo clínico? No, respondió Lucía. Solo soy madre. Anne salió. Alejandro se quedó mirando la puerta cerrarse. Por primera vez desde que todo comenzó, no quería una explicación. Quería entender. Las horas siguientes fueron una mezcla de incredulidad y cautela. Los médicos hablaban en voz baja, repetían estudios y confirmaban datos. En Daniel no empeoraba. Eso, para ellos, ya era una anomalía. Alejandro no se movió de la silla. Cada tanto, Daniel abría los ojos. Papá, aquí. No te vayas. No me voy. Y Alejandro cumplía. A medianoche, el jefe de neurología se acercó. No puedo explicarlo, admitió, pero algo cambió. Alejandro levantó la vista. ¿Está fuera de peligro? El médico dudó. No, aún no, pero ya no estamos corriendo detrás del tiempo. Alejandro cerró los ojos. Por primera vez, durmió sentado con la mano de su hijo en la suya. Soñó con cosas simples, con desayunos juntos, con tardes sin prisa. Soñó con una vida que no girara alrededor de reuniones. Cuando despertó, Lucía estaba allí otra vez, sentada en la misma silla del pasillo, mismo bolso, misma calma,
Alejandro salió de la habitación. «Quiero hablar con usted». A Lucía asintió. Caminaron hasta una pequeña sala vacía. «¿Quién es usted?», preguntó él de verdad. Lucía respiró hondo. «Soy alguien que perdió el miedo». Alejandro esperó. «Mi hijo tenía 3 años», continuó, «un diagnóstico distinto, pero igual de aterrador. Los médicos hicieron todo bien, y aún así él se apagaba». «¿Y qué pasó?». Lucía bajó la mirada. «Un médico anciano me dijo algo que nadie más quiso decirme. Tu hijo necesita sentirse a salvo antes de curarse». Alejandro frunció el ceño. «¿Eso es ciencia?». Lucía lo miró directo a los ojos. «Es humanidad». Alejandro apoyó la espalda en la pared. «Yo pensé que podía comprar la solución». Lucía sonrió con tristeza. «Todos lo pensamos, hasta que no se puede». «¿Por qué ayudó?», preguntó él. Podría haberse ido». Lucía tardó en responder. «Porque lo vi sentado ahí, mirándolo, como si el mundo se hubiera terminado, y yo ya estuve ahí». Alejandro sintió el peso de cada palabra. «Mi hijo», dijo, «cree que va a vivir». Lucía no prometió. «Creo que ahora tiene una oportunidad real». Eso fue suficiente. Alejandro asintió lentamente. «Quiero que se quede». Lucía negó con suavidad. «No soy la protagonista de esta historia. Para mí, sí lo es». Ella sonrió. «Por primera vez de verdad». «No», dijo, «usted lo es». Si aprenden, Alejandro no entendió del todo. Aún no, pero esa noche, cuando volvió a sentarse junto a Daniel, no pensó en llamadas, no pensó en médicos, solo respiró. Y Daniel, por primera vez en días, durmió en paz. La mañana llegó sin avisar. No hubo amanecer épico ni música suave, solo la luz blanca del hospital entrando por la ventana y el sonido constante de las máquinas, ahora menos agresivo, menos urgente. Alejandro despertó con el cuello rígido y el corazón acelerado. Su primer instinto fue mirar a Daniel. Seguía allí, respirando, con el rostro tranquilo, como si el cuerpo hubiera decidido descansar después de una batalla larga. Ese simple hecho ya era un milagro. Los médicos entraron poco después, uno tras otro, con expresiones contenidas. No celebraban, no se permitían hacerlo. Pero algo había cambiado. «Los indicadores se mantienen estables», dijo uno. «¿No hay deterioro neurológico adicional?», añadió otro. «Es inesperado». Alejandro escuchaba en silencio. Por dentro, sabía que la palabra correcta no era inesperado, era incómodo, porque obligaba a todos a aceptar que algo fuera del protocolo había funcionado. Cuando salieron, Alejandro buscó a Lucía en el pasillo. No estaba en la silla, estaba vacía. El café frío ya no estaba allí. Por primera vez, desde que la había visto, sintió miedo. No el miedo a perder a su hijo, otro distinto. El miedo a perder la única verdad que había atravesado toda aquella mentira de control. Preguntó a una enfermera, luego a un guardia. Nadie sabía quién era. «¿Una mujer?». «Madre», dijo. «Uno aquí, vienen muchas». Pero Alejandro sabía que no era una más. Volvió a la habitación con un peso nuevo en el pecho. Daniel abrió los ojos. «Papá, ¿soñé algo?». Alejandro se inclinó. «¿Qué soñaste?». «Que una señora me tapaba con una manta y me decía que no tuviera miedo». Alejandro cerró los ojos. No necesitaba más confirmación. Horas después, cuando el hospital ya estaba lleno de movimiento y rumores, Lucía apareció de nuevo. No por el pasillo principal, sino por una puerta lateral. Alejandro la vio de lejos y caminó hacia ella como quien teme que una sombra se disuelva si se acerca demasiado rápido. «Pensé que se había ido», dijo, sin reproche, sin autoridad. Lucía lo miró con suavidad. «Me fui un rato,
A veces también necesito respirar. Alejandro asintió. Quiero entender, dijo, no lo que pasó ayer, sino a usted. A Lucía dudó. No soy una historia inspiradora, respondió. Solo una madre que aprendió a escuchar tarde. Eso ya es más de lo que la mayoría logra, dijo Alejandro. Se sentaron en una pequeña sala vacía. Alejandro habló primero. He construido mi vida creyendo que todo problema tiene una solución medible. Un costo en un plan. Lucía lo escuchaba sin interrumpir. Y anoche, continuó, vi cómo todo eso se derrumbaba. Por 10 segundos de silencio. Lucía bajó la mirada. No fue el silencio, dijo Anne. Fue la presencia. Alejandro frunció el ceño. ¿Cuál es la diferencia? Lucía respiró profundo. ¿El silencio puede estar vacío en la presencia? No. Alejandro sintió que esa frase se quedaba girando dentro de él, como una llave buscando cerradura. Mi hijo, dijo, ¿qué tuvo el suyo? Lucía apretó las manos. Una condición autoinmune rara. Los médicos hicieron todo bien, pero él se apagaba cada día un poco más. ¿Y usted? Yo estaba aterrada, admitió. Quería respuestas en garantías. Alejandro la miró con atención, hasta que entendí que lo único que podía darle era no irme. Lucía levantó la vista. No irme cuando gritaba, no irme cuando se desesperaba, no irme cuando yo misma quería huir. El silencio se hizo denso. Mi hijo vivió, continuó, pero no sin cicatrices. Ni él ni yo. Alejandro apoyó los codos en las rodillas. ¿Por qué nunca volvió a ejercer? Usted sabe cosas, se nota. Lucía sonrió con tristeza, porque la vida no siempre devuelve lo que uno pierde. A veces solo te da otra cosa. Alejandro sintió un nudo en la garganta. Yo perdí años, dijo, pensando que ser proveedor era suficiente. Lucía lo miró sin juicio. No es tarde, dijo, pero tampoco es automático. Esa tarde, Daniel despertó más lúcido que nunca. Papá, dijo, ¿puedo comer algo? Alejandro casi no respiró. Claro, respondió, a lo que quieras. Los médicos fueron prudentes, pero no ocultaron el asombro. El niño hablaba más, movía mejor. No estaba curado, Anne, pero ya no estaba perdiéndose. Alejandro pasó el resto del día sin salir del cuarto. Canceló reuniones, ignoró llamadas. Por primera vez, su empresa funcionó sin Ellen y el mundo no se acabó. Por la noche, Lucía se despidió. No sé si volveré, dijo. Alejandro sintió un impulso extraño. ¿Puedo volver a verla? Lucía lo miró largo. Depende, dijo. ¿Quiere aprender o quiere agradecer? Alejandro no respondió de inmediato. Quiero cambiar, dijo finalmente. Asintió. Entonces, no me busque a mí, busque a su hijo. Todos los días, Anne se fue. Alejandro volvió a sentarse junto a Daniel. El niño dormía tranquilo, y por primera vez, Alejandro entendió algo que ningún MBA le había enseñado. El amor no se demuestra salvando, sino quedándose. Los días siguientes no trajeron milagros instantáneos. No hubo titulares, no hubo celebraciones médicas, pero hubo algo más poderoso. Estabilidad. Daniel seguía allí. Cada mañana despertaba un poco más presente. Cada tarde hablaba un poco más claro. Cada noche dormía sin el gesto de dolor que había aterrorizado a todos. Los médicos no decían curación, decían evolución favorable. Alejandro ya no necesitaba palabras grandes. Le bastaba ver a su hijo pedir agua, reírse de un dibujo animado, dormirse sosteniéndole el dedo. Durante esos días, Alejandro casi desapareció del mundo corporativo. Los directores lo llamaban, los inversionistas pedían explicaciones.
La prensa olfateaba algo raro. El CEO inaccesible había dejado de responder. Por primera vez, Alejandro no explicó nada. Porque no estaba ausente, estaba presente. Una tarde, mientras Daniel dormía, Alejandro salió al pasillo. Lucía estaba allí, como si el hospital ya la reconociera como parte del lugar. No pensé que volvería, dijo él. Yo tampoco, respondió ella, pero algo me dijo que aún no había terminado. Alejandro asintió. Ayer cancelé una junta con accionistas internacionales. Lucía lo miró sorprendida. ¿Y sobrevivieron? Alejandro sonrió por primera vez sin cansancio. El mundo siguió girando. Caminaron despacio por el pasillo. He estado pensando, dijo Alejandro, en cuántas veces confundí cuidar con proveer. Lucía no respondió de inmediato. Proveer es importante, dijo finalmente, pero no sustituye la presencia. Yo creí que sí, admitió el Ankh. Creí que darlo todo era dar dinero. Lucía se detuvo. El dinero resuelve problemas, pero no enseña a un niño que no está solo. Alejandro sintió el peso de esa verdad. Quiero hacer algo, dijo. No por agradecimiento, sino porque ya no puedo fingir que no lo veo. Lucía lo miró con cautela. ¿Qué cosa? ¿Cambiar la forma en que vivo? Respondió. Y la forma en que otros viven. Si puedo, Lucía suspiró. Eso suena grande. No tanto, dijo él. Empieza pequeño. Esa noche, Alejandro llamó a su asistente, no para cerrar un trato, no para resolver una crisis. Necesito que pospongas todas mis reuniones por los próximos meses, dijo. Y quiero que revises algo más. ¿Qué cosa, señor? Los programas de salud infantil que rechazamos por baja rentabilidad. En silencio, al otro lado. Todos, colgó Lucía. Lo observaba desde el otro extremo del pasillo. Eso va a incomodar a muchos, dijo. Lo sé. ¿Y si no te lo perdonan? Alejandro miró hacia la habitación de Daniel. Entonces, por primera vez, no me importará. Días después, los médicos confirmaron lo que nadie se atrevía a decir en voz alta. El riesgo inmediato ha pasado. Alejandro sintió que las piernas le temblaban. Está a salvo. Está luchando, respondió el médico. Y ahora, no está solo. Esa noche, Daniel pidió algo inesperado. Papá, ¿la señora puede venir? Alejandro lo miró sorprendido. ¿Qué señora? ¿La qué? No se va. Alejandro salió al pasillo y encontró a Lucía sentada, como siempre. Te están llamando, dijo. Lucía entró con cautela. Daniel la miró y sonrió. Gracias, dijo, con la voz débil, pero firme. Lucía se acercó, sin tocarlo. Gracias a ti, respondió. Alejandro observó la escena desde atrás. No había heroísmo, no había gestos grandes, solo algo profundamente verdadero. Esa noche, cuando Daniel volvió a dormir, Alejandro y Lucía se quedaron en silencio. Nunca te pregunté algo, dijo él. ¿Dónde está el padre de tu hijo? Lucía tardó en responder. Se fue cuando la situación se volvió difícil. Alejandro bajó la mirada. Yo estuve a punto de hacer lo mismo, sin irme físicamente. Lucía lo miró con comprensión, no con reproche. Lo importante, dijo, es que te quedaste cuando importaba. Pasaron unos segundos. No sé qué será de nosotros después de esto, admitió Alejandro. No sé si la vida nos vuelve a cruzar. Lucía sonrió con suavidad. No todo cruce tiene que durar para ser verdadero. Alejandro sintió algo nuevo a no urgencia. No necesidad, en paz. Al día siguiente, la noticia se filtró. El CEO reduce su agenda indefinidamente por razones personales. Las acciones temblaron. Las redes opinaron. Alejandro
No leyó nada. Estaba ocupado ayudando a Daniel a colorear. «Papá», dijo el niño, «cuando salga de aquí, ¿podemos desayunar juntos todos los días?» Alejandro sintió un nudo en la garganta. «¿Todos?», respondió, sin falta. Lucía observaba desde la puerta, no con nostalgia, con esperanza, porque sabía algo que Alejandro recién estaba aprendiendo cuando el amor deja de ser promesa y se vuelve hábito. La vida encuentra la forma de quedarse. El alta no llegó como una victoria ruidosa, llegó como llegan las cosas verdaderas, en silencio. El médico entró con una carpeta en la mano y una expresión que mezclaba prudencia con alivio. «Daniel puede irse a casa», dijo. «No está curado». «Pero ya no está en peligro». Alejandro no reaccionó de inmediato. Se quedó quieto, como si el cuerpo necesitara confirmar que esas palabras eran reales. «Casa», repitió Daniel desde la cama. El médico sonrió. «Casa». El niño levantó los brazos con esfuerzo. Alejandro lo abrazó con cuidado, como si todavía temiera romper el momento. Lucía observaba desde la puerta. No lloró, no sonrió, solo respiró profundo. El mundo, al fin, aflojaba. Los días siguientes fueron una adaptación lenta a medicamentos, controles en rutinas nuevas, pero había algo distinto. Alejandro estaba allí. Despertaba antes que Daniel. Le preparaba el desayuno. Se sentaba a su lado sin mirar el teléfono. Los correos se acumulaban. Las llamadas seguían llegando. Alejandro no contestaba. Por primera vez, no sentía culpa. Una mañana, mientras Daniel dibujaba en la mesa del comedor, Alejandro miró a Lucía. «Quiero hacer algo bien», dijo. «No grande, bien, Lucía». Levantó la vista. «¿Qué cosa?» «Quiero crear un fondo, no con mi nombre, no con publicidad». Lucía frunció el ceño. «¿Para qué?» «Para madres que nadie escucha», respondió. «Para niños que no encajan en protocolos. Para personas que no tienen poder, pero tienen intuición». Lucía guardó silencio. «No quiero que lo dirijas tú», continuó Alejandro, «ni que lo controles. Entonces, quiero que me digas cuándo estoy equivocándome». Lucía sonrió. «Apenas. Eso es más difícil que dar dinero». «Lo sé», dijo Elan. «Por eso lo necesito». El tiempo pasó, no semanas, meses. Daniel volvió a la escuela, despacio, con días buenos y días cansados, pero volvió. Alejandro redujo su cargo. En Delegón escuchó más de lo que habló. La empresa no se hundió. Se transformó. Lucía nunca se mudó con ellos. Nunca lo prometió. Nunca lo necesitó. Pero estaba en cumpleaños, en tardes largas, en silencios cómodos. Una noche, Daniel preguntó algo inesperado. «Papá, ¿Lucía es parte de la familia?» Alejandro miró a Lucía. Ella no respondió. «La familia», dijo Alejandro, «es quien se queda cuando no tiene obligación». Daniel sonrió. Entonces, Lucía cerró los ojos un instante. Años después, en una conferencia que Alejandro aceptó dar solo una vez, alguien le preguntó, ¿qué fue lo más caro que tuvo que perder para salvar a su hijo? Alejandro pensó en contratos, en control, en orgullo. «La idea de que yo tenía todas las respuestas», respondió, y luego añadió, «y fue el mejor intercambio de mi vida, porque al final no fueron los 100 médicos, no fue el dinero, no fue el poder, fue una madre soltera, 10 segundos, y una decisión simple: quedarse». El tiempo hizo lo que siempre hace cuando se le permite, ordenó el caos. No todo fue fácil después del hospital. Hubo recaídas pequeñas, miedos nocturnos, días en los que Daniel despertaba cansado y Alejandro sentía el viejo pánico regresar. Pero algo ya no volvía
en la soledad. Alejandro aprendió a reconocer los silencios de su hijo. No los llenaba con palabras, no los corregía con optimismo falso. Se quedaba a Lucía. Aparecía sin anunciarse, con fruta cortada, con paciencia, con esa calma que no se aprende en libros. Una tarde, mientras Daniel dormía, Alejandro habló. Siempre pensé que el amor era proteger del dolor, dijo. Ahora sé que es acompañarlo. A Lucía asintió. El dolor compartido pesa menos, respondió. Y enseña más. Alejandro la miró. Nunca te pedí que te quedaras, dijo. Nunca lo necesitaste, respondió ella. No hubo confesiones grandilocuentes. No hubo promesas dramáticas, solo decisiones repetidas han de estar, escuchar, elegir distinto. Una noche, Daniel se despertó sobresaltado. Papá, susurró. ¿Y si vuelve? Alejandro se sentó a su lado. Puede volver, dijo con honestidad, pero no estarás solo. Lucía apareció en la puerta. Nunca, añadió ella. Daniel respiró tranquilo. Entonces, está bien. Alejandro entendió algo esencial en ese instante. El amor no elimina el miedo, le quita el poder. Meses después, Alejandro rechazó una oferta que antes habría aceptado sin dudar. Un cargo más alto, más influencia, más prestigio. Lucía lo miró sorprendida. ¿Estás seguro? Sí, respondió. Por primera vez Daniel los observaba desde el sofá. ¿Eso es amor?, preguntó. Alejandro pensó un segundo. ¿Es elegir?, dijo. Todos los días. Lucía sonrió. No como quien gana algo, sino como quien reconoce lo verdadero. Porque algunas historias no terminan con besos, terminan con hábitos, y ese fue el mayor milagro de todos. El pasado no avisa cuando regresa, no llama antes, no pide permiso, simplemente aparece. Cuando menos lo esperas. Fue una tarde común. Daniel hacía la tarea en la mesa de la cocina. Lucía preparaba té. Alejandro revisaba unos papeles sin urgencia. Por primera vez, sin prisa, el ochimbri sonó. Alejandro se levantó. Abrió la puerta, y el aire cambió en un hombre de pie. Ropa cara, postura rígida, ojos que no sabían dónde mirar. Alejandro Vega, Giju. Necesito hablar contigo. Alejandro tardó un segundo en reconocerlo. El padre biológico de Daniel, el hombre que había firmado cheques, pero no había vuelto a aparecer. No hay nada que hablar, respondió Alejandro con calma. El hombre tragó saliva. Me dijeron que estuvo enfermo. Alejandro no respondió. Lucía apareció detrás. Sus miradas se cruzaron. No hubo odio, no hubo reproche, solo una verdad incómoda flotando en el aire. Quiero verlo, dijo el hombre. Es mi hijo, Daniel. Levantó la vista desde la mesa. Escuchó la palabra. Mi hijo. Alejandro sintió el impulso antiguo de proteger, pero recordó algo más fuerte. Miró a Daniel. ¿Quieres hablar con él?, preguntó Daniel. Observó al hombre unos segundos. Luego miró a Lucía, luego a Alejandro. No, respondió. Ahora no. No hubo drama en su voz, solo claridad. El hombre abrió la boca para insistir. Lucía habló por primera vez. El amor no se exige, dijo. Se demuestra con presencia. El hombre bajó la mirada. No sabía. Ahora sabes, respondió Alejandro. Y aún así, llegas tarde. El hombre se fue sin discutir. Daniel volvió a su cuaderno. Alejandro se acercó. ¿Estás bien? Daniel asintió. Sí, sí. ¿Porque ustedes se quedaron? Lucía cerró los ojos un instante. Esa noche, Alejandro entendió algo definitivo. No todos los que comparten sangre comparten responsabilidad. Y no todos los que aman necesitan títulos.
porque el verdadero padre es quien no se va cuando más duele. La vida, cuando parece estabilizarse, suele hacer una última pregunta, no para destruir, sino para confirmar. Daniel llevaba casi un año fuera del hospital. Iba a la escuela, reían, soñaban, pero una tarde regresó con fiebre. No alta, no alarmante, solo suficiente para que el corazón de Alejandro volviera a latir demasiado rápido. Los recuerdos no piden permiso, han hospitales, máquinas, noches eternas. Alejandro intentó mantenerse sereno. Lucía Lu notó. «Respira», le dijo. «No todo síntoma es una amenaza». Pero esa noche, Daniel empeoró. Nada grave, nada definitivo, tan solo señales. El médico fue claro. «Puede ser una recaída leve», dijo, «o puede no ser nada. Necesitamos observar». La palabra observar volvió a doler. Alejandro caminaba por la casa sin rumbo. El viejo impulso de controlar todo regresaba. «Voy a llamar a especialistas», dijo. A todos, a Lucía lo detuvo. «No huyas hacia el ruido», dijo con firmeza. «Quédate aquí». Alejandro la miró. «¿Y si me equivoco? ¿Y si esta vez?» Lucía sostuvo su mirada. «El miedo no se va», dijo, «pero no puede volver a mandar». Alejandro se sentó junto a la cama de Daniel. El niño dormía inquieto. «Papá», susurró, «¿estás aquí?» Alejandro tomó su mano. «Sí, entonces duerme conmigo». Alejandro se acostó a su lado, sin pensar si era incómodo, sin medir nada. Lucía observó desde la puerta. Esa noche no hubo milagros, no hubo cambios dramáticos. Pero a la mañana siguiente, la fiebre bajó. El médico confirmó, no era una recaída. Alejandro soltó el aire que llevaba horas conteniendo. Lucía sonrió con alivio. «Pasó la prueba», dijo. «¿Cuál?», preguntó Alejandro. «La de no volver a ser quien eras», respondió. Alejandro entendió. El amor no se demuestra cuando todo va bien. Se demuestra cuando el miedo vuelve. Y aún así, eliges quedarte. El miedo no desaparece cuando la vida mejora, solo cambia de forma. Alejandro lo descubrió meses después, cuando todo parecía, por fin, estable, demasiado estable para alguien que había vivido décadas apagando incendios. Daniel se levantaba temprano para ir a la escuela, se quejaba del desayuno, olvidaba los cuadernos, reía con una risa limpia, despreocupada. Escenas simples, escenas que antes parecían imposibles. Y aún así, cada noche, cuando la casa se quedaba en silencio, Alejandro sentía el mismo nudo en el pecho. No era pánico, era memoria. La memoria de lo cerca que estuvo de perderlo. Una noche, incapaz de dormir, se sentó solo en la sala, con las luces apagadas. Miraba nada, pensaba en todo. Lucía apareció sin hacer ruido, con 2 tazas de té caliente. «¿No duermes?», dijo con suavidad. «Tengo miedo de hacerlo», respondió Alejandro. Lucía se sentó a su lado. «¿Miedo de qué?». Alejandro tardó en responder. De despertar y descubrir que todo esto fue solo una tregua. Lucía guardó silencio unos segundos antes de hablar. «El amor nunca promete seguridad», dijo. «Promete presencia». Alejandro cerró los ojos. «Pasé la vida entera intentando controlar el futuro», confesó. «Y casi pierdo a mi hijo por eso». Lucía negó con calma. «No lo ibas a perder por intentar demasiado», corrigió. «Lo ibas a perder por no estar». Alejandro la miró. «¿Cuál es la diferencia?». Lucía respiró hondo. «El control quiere dominar lo que no entiende. El amor acepta que no puede dominar y se queda igual». Esa frase no sonó bonita, sonó verdadera. Semanas después, Alejandro volvió al hospital, no como paciente,
no como padre desesperado. Volvió como voluntario. Caminaba por los pasillos sin traje, sin prisa, sin el peso de ser alguien importante. Se sentaba junto a madres agotadas. Escuchaba a padres que fingían fortaleza. No daba consejos. No prometía soluciones. Se quedaba. Un día, una mujer lo reconoció. «Usted es Dudo, el CEO». «No». Alejandro sonrió apenas. «Mi hijo está grave», dijo ella. «Los médicos dicen que no saben qué hacer». Alejandro se sentó a su lado. Tampoco sabían qué hacer con el mío. La mujer lo miró con sorpresa. «¿Y entonces?» «Entonces aprendí algo», respondió. «No toda ayuda usa bata blanca». La mujer rompió en llanto. Lucía observaba desde el fondo del pasillo, no con orgullo, con paz. Sabía que Alejandro no estaba intentando compensar el pasado. Estaba viviendo distinto. Esa noche, Daniel hizo una pregunta inesperada. «Papá, ¿por qué ya no trabajas como antes?» Alejandro se sentó en el borde de la cama. «Porque antes creía que trabajar era amar», dijo. «Y ahora sé que amar es quedarse». Daniel pensó un momento. «¿Y Lucía?» Alejandro sonrió. «Lucía me enseñó eso». Daniel bostezó. «Entonces, ella nos salvó». Alejandro negó con suavidad. «Ella nos recordó cómo salvarnos nosotros mismos». Lucía escuchó desde la puerta, y por primera vez, desde que había entrado en esa historia, sintió algo que no era miedo, ni responsabilidad, ni pertenencia, no porque la necesitaban, sino porque la eligieron. Meses después, Alejandro tomó la decisión más difícil de su vida profesional. Renunció oficialmente al cargo de CEO, no por escándalo, no por presión, ni por elección. El consejo intentó convencerlo. «Esto es tu vida», le dijeron. «¿Vas a dejarlo ahora?» Alejandro respondió sin levantar la voz. «No estoy dejando mi vida, estoy llegando a ella». La noticia se esparció rápido. Algunos lo llamaron loco, otros irresponsable. Alejandro no respondió. Estaba ocupado enseñando a Daniel a andar en bicicleta. Lucía observaba desde el jardín. Daniel cayó, se levantó, volvió a intentarlo. Alejandro no corrió a sostenerlo, corrió a quedarse cerca. «Estoy aquí», dijo. «Incluso si te caes». Daniel pedaleó y logró. Esa noche, sentados en la terraza, Lucía habló con una honestidad que había guardado por años. «Nunca quise que nadie me salvara», dijo. «Solo quise no estar sola». Alejandro asintió. «Yo nunca supe salvar a nadie», respondió. «Solo supe mandar». Lucía sonrió. «Ahora sabes quedarte». El silencio entre ellos no era incómodo, era real. «¿Eso es amor?», preguntó Alejandro. Lucía pensó un instante. «Es una elección», respondió. Todos los días, años después, Daniel creció sano, no perfecto, no invencible, humano. Cuando le preguntaban a Alejandro cómo había salvado a su hijo, él nunca hablaba de dinero, nunca hablaba de médicos, nunca hablaba de poder. Decía solo una cosa: «Aprendí a no irme». Y cuando le preguntaban por Lucía, sonreía. «Ella no salvó a mi hijo», decía. «Salvó al padre que yo estaba perdiendo», porque al final, esta nunca fue una historia sobre medicina, fue una historia sobre presencia, sobre quedarse cuando huir es más fácil, sobre entender que el amor no es una promesa grandiosa, sino una decisión diaria. El amor no entra en la vida como en las películas, no aparece con promesas grandiosas, no exige espacio, no reclama protagonismo. Llega despacio y si nadie lo detiene. Se queda. Alejandro entendió eso en una mañana cualquiera, sin fecha especial, sin música de fondo, mientras observaba a Daniel atarse los zapatos
antes de ir a la escuela. El niño se equivocó 2 veces. Suspiró, volvió a intentarlo. Alejandro no lo corrigió, no intervino. Solo miró, porque por primera vez en su vida no sentía prisa por el resultado. Le importaba el proceso. Lucía preparaba café en la cocina. No hablaban mucho por las mañanas. No hacía falta. Habían aprendido algo raro y valioso. El silencio compartido no es vacío. Es confianza. Durante años, Alejandro había confundido amor con intensidad, con sacrificio ruidoso, con grandes gestos. Ahora entendía que el amor verdadero se parecía más a eso, a un niño aprendiendo a atarse los zapatos y un adulto eligiendo no apurarlo. Ese mismo día, Alejandro recibió una llamada, una de esas llamadas que antes habrían dominado toda su agenda. Una propuesta para volver, un cargo aún más alto, más poder que nunca. El tipo de oferta que no se rechaza. Si sigues siendo quien eras, Alejandro escuchó en silencio. ¿Cuándo necesita la respuesta?, preguntó. Hoy, respondieron. Este tipo de oportunidades no esperan. Alejandro miró a Daniel, que ahora buscaba su mochila desesperado. Te devuelvo la llamada, dijo. Colgó. A Lucía lo observó. Algo importante. Alejandro sonrió. Antes lo habría sido. No volvió a llamar y no sintió vacío. Sintió alivio. Días después, Alejandro acompañó a Lucía a una reunión de madres en un centro comunitario, no como patrocinador, no como figura pública, como alguien más. Escuchó historias que no salían en ningún informe. Madres cansadas, niños frágiles, decisiones tomadas sin opciones. Lucía habló poco, escuchó mucho. Una mujer preguntó, ¿cómo se aprende a no tener miedo? Lucía respondió sin pensarlo demasiado. No se aprende, se atraviesa. Alejandro sintió esa frase como un golpe suave, porque entendió algo esencial. El miedo no se supera. Sí, comparte. Aquella noche, Daniel preguntó algo que había estado guardando. Papá, ¿tú y Lucía son novios? La pregunta cayó sin malicia, sin expectativa. Alejandro miró a Lucía. Lucía miró a Daniel. No hubo incomodidad. No lo sé, respondió Alejandro con honestidad. ¿Qué crees tú? Daniel pensó. Creo que, cuando ella está, todo está mejor. Lucía sonrió. Alejandro asintió. Entonces, ¿vamos bien? No definieron nada. No pusieron etiquetas. El amor no las necesitaba. El tiempo siguió su curso. Daniel creció, tropezó, aprendió. Alejandro envejeció, distinto a más, lento, más presente. Lucía siguió siendo Lucía Ann, sin pedir, sin exigir. Un día, mientras caminaban los tres por el parque, Daniel se adelantó unos metros. Alejandro y Lucía se quedaron atrás. Nunca te pregunté algo, dijo Alejandro. ¿Por qué te quedaste? Lucía no respondió de inmediato, porque vi a un hombre que no sabía amar, pero quería aprender, dijo, y a un niño que necesitaba verlo, intentarlo. Alejandro bajó la mirada. Yo tampoco sabía quedarme, admitió. Lucía lo miró. Ahora 100 años después, alguien escribió un artículo sobre Alejandro no sobre su empresa, no sobre su fortuna, sobre su renuncia. Lo llamaron el CEO que lo dejó todo. Alejandro leyó el título y sonrió, porque no había dejado nada importante. Había llegado. Cuando le pidieron una frase final para cerrar la entrevista, dijo, el amor no me salvó la vida, me enseñó a vivirla. En casa, esa noche, Daniel, ya adolescente, se acercó. Papá, ¿te acuerdas cuando casi me muero? Alejandro respiró hondo. Sí, yo también, dijo Daniel.
pero no recuerdo dolor. Alejandro frunció el ceño. ¿Qué recuerdas? Daniel pensó un momento. Recuerdo que no estabas solo y que yo tampoco. Alejandro sintió los ojos llenarse. Lucía observaba desde la puerta, sin intervenir, porque el amor no interrumpe, acompaña y así, sin discursos finales, ni promesas exageradas, la historia encontró su verdad, no en el milagro médico, no en el dinero, no en el poder, sino en algo mucho más difícil, en quedarse cuando nadie obliga a amar, cuando no hay garantías, elegir todos los días, incluso cuando da miedo porque el amor verdadero no llega gritando, llega en silencio. Si Ludilla, si queda, el pasado no se va del todo. Puede quedarse quieto durante años, esperando el momento exacto para preguntar si realmente cambiaste o si solo estabas descansando. Alejandro lo descubrió el día que recibió una invitación que no esperaba. No venía de la empresa, no venía de inversores, no venía de la prensa, venía de su propio nombre. Un evento internacional, un reconocimiento público, un homenaje a su trayectoria empresarial extraordinaria. Un escenario, enorme luces, aplausos. El Alejandro de antes habría aceptado sin leer el correo completo. Este Alejandro cerró la pantalla y se quedó mirando a Daniel, que hacía la tarea en la mesa. «Papá», dijo el niño, «¿puedes ayudarme?» Alejandro se sentó a su lado. Claro. Mientras explicaba una cuenta simples, el correo seguía aliaberto na mente. Não como tentação, como provao. À noite, quando Daniel dormia, Alejandro falou com Lucía. Me convidaram para voltar ao centro de tudo. Disse, não para trabalhar, para ser reconhecido. Lucía não respondeu de imediato. ¿Y qué sientes? Preguntó. Alejandro pensó. Una parte de mí quiere ir, admitió. No por ego, sino por cerrar un ciclo. Lucía lo miró con atención. ¿Cerrar o reabrir?, preguntó. Esa pregunta dolió más de lo que Alejandro esperaba. No lo sé, dijo con honestidad. Por eso, me asusta. Lucía se acercó a la ventana. El pasado siempre promete algo, dijo. Normalmente, promete que esta vez será distinto. Alejandro bajó la cabeza. Tengo miedo de traicionarme, confesó, de volver a ser quien era. Lucía respiró hondo. El miedo no es volver, dijo, es olvidar por qué te fuiste. Los días siguientes, Alejandro se volvió silencioso. No distante, tan silencioso. Daniel lo notó. ¿Estás triste?, preguntó una noche. Alejandro se agachó frente a él. Estoy pensando, ¿pensar es malo?, preguntó el niño. Alejandro sonrió. Solo cuando te aleja de lo importante. Daniel lo miró serio. Entonces, no pienses mucho. Alejandro sintió el golpe suave de la verdad infantil. Lucía no presionó, no opinó, no aconsejó. Eso fue lo que más pesou, porque Alejandro já não buscava alguém que decidisse por ele. Precisava decidir como homem novo. Na véspera do evento, Alejandro abriu o e-mail novamente. Hotel reservado, passagem pronta, discurso preparado por outros. Leu uma frase em destaque, um exemplo de liderazgo, sacrifício e éxito. Alejandro fechou os olhos. Sacrifício, sim, mas não do tipo que eles celebravam. Ele foi até o quarto de Daniel. O menino dormia de lado, abraçado a um travesseiro. Alejandro sentou-se na beira da cama. Se eu fosse embora por alguns dias, você ficaria bem? Perguntou em voz baixa, mesmo sabendo que Daniel dormia. Lucía apareceu na porta. Ele ficaria? Disse. A pergunta é, você ficaria? Alejandro levantou a vista. Eu não sei mais viver longe, disse. Lucía sentiu. Então, você já escolheu. Na manhã seguinte,
Alejandro não foi ao aeroporto. Escreveu e-mail curto. Agradezco el reconocimiento, pero ya no soy ese hombre a nada mais. Desligou o computador. Levou Daniel à escola. Caminharam juntos, devagar. Papá, disse Daniel, hoje é dia especial? Alejandro pensou. Sí? Respondeu. Porque não passou nada extraordinário. Daniel sorriu. Me gustan esos dias. Alejandro também. Naquela noite, Alejandro falou algo que nunca tinha dito em voz alta. Lucia, se tu não hubieras aparecido... Lucia levantou a mão. No, interrompeu. No me conviertas en el centro. Alejandro respiró fundo. Entonces, dime la verdad. Dice, ¿por qué realmente te quedaste? Lucía pensó largo. Porque vi a un hombre quebrarse y en lugar de endurecerse, quedarse abierto. Alejandro sentiu os olhos arderem. Eso no es común, continuó ella. Y quise ver qué pasaba si alguien no se iba. Se miraron a no como promesa, como reconocimiento. Esa noche, Alejandro durmió tranquilo, sin miedo al pasado, sin nostalgia, porque entendió algo esencial. El verdadero cambio no se prueba con grandes decisiones públicas, sino con pequeñas renuncias privadas que nadie aplaude. Y por primera vez en su vida, Alejandro no necesitaba aplausos para saber que estaba en el camino correcto. El verdadero impacto de una historia no se nota cuando ocurre, se nota después. Daniel tenía 12 años cuando empezó a hacer preguntas distintas. No preguntas de niño curioso, preguntas de alguien que había mirado la muerte de cerca y había vuelto. Una tarde, mientras caminaban de regreso a casa, Daniel se detuvo de golpe. Papá, dijo, ¿por qué todos dicen que tú me salvaste? Alejandro tardó un segundo en responder. ¿Quién dice eso? La gente, respondió Daniel. Dicen que dejaste todo por mí. Alejandro se agachó para quedar a su altura. Yo no te salvé, dijo con calma. Yo me quedé. Daniel frunció el ceño. ¿No es lo mismo? Alejandro sonrió. No, respondió. Salvar es un momento. En quedarse es una decisión que se repite. Daniel caminó unos pasos en silencio. ¿Y Lucía? Alejandro pensó antes de hablar. Lucía nos enseñó a quedarnos. Daniel asintió, como quien guarda algo importante. Esa noche, Daniel no durmió. No por miedo, por memoria. Alejandro lo notó cuando fue a darle las buenas noches. ¿Qué pasa? Preguntó. Daniel dudó. ¿Puedo preguntarte algo difícil? Alejandro se sentó en la cama. ¿Siempre yo casi me morí? Preguntó Daniel sin dramatismo. Alejandro respiró hondo. Sí. ¿Y tú también tenías miedo? Alejandro no mintió mucho. Daniel apretó la sábana entre los dedos. Entonces, ¿por qué no huiste? Alejandro sintió que esa pregunta atravesaba años de vida en un segundo. Porque cuando te vi así, entendí que huir era perderte, incluso si vivías. Daniel tragó saliva. Yo recuerdo algo, dijo. Recuerdo que tenía miedo, pero cuando respirabas conmigo, se iba. Alejandro cerró los ojos. Eso también me salvó a mí, confesó. Daniel sonrió, cansado. Entonces, estamos empatados. Alejandro rió bajo. Entonces, con los años, Daniel empezó a contar su historia en la escuela, no como víctima, no como milagro, como alguien que había aprendido algo raro para su edad. En una clase, la profesora preguntó, ¿qué es el amor? Los niños respondieron cosas simples. Cuidar, querer, regalar, cosas. Daniel levantó la mano. El amor es cuando alguien se queda, aunque tenga miedo. La profesora lo miró sorprendida. ¿Y cómo sabes eso? Daniel pensó un segundo. Porque yo estuve
dormido, y alguien respiró conmigo. Alejandro escuchó esa historia días después, cuando la profesora se la contó. No dijo nada. No necesitó hacerlo. Lucía estaba sentada a su lado. «Eso no se enseña», dijo ella. «Se vive». Alejandro asintió. «Y deja huella», añadió. El tiempo siguió avanzando. Daniel creció sano, no sin cicatrices, no sin preguntas, pero fuerte. Alejandro envejeció con el no como espectador, como presencia constante. Lucía nunca pidió un lugar, nunca exigió un nombre, pero estaba en los silencios, en las decisiones difíciles, en los días normales que resultaron ser los más importantes. Una tarde, muchos años después, Daniel, ya adolescente, miró a Alejandro y dijo: «Papá, si yo algún día tengo un hijo, quiero ser como tú». Alejandro sintió el peso de esas palabras. «No como yo era», corrigió, «como yo aprendí a ser». Daniel sonrió. Eso Lucía observaba desde la cocina, en silencio, con lágrimas que no caían, porque entendía algo que pocos entienden: el amor verdadero no necesita títulos, ni finales perfectos, ni promesas grandiosas. Solo necesita alguien que, cuando todo se rompe, no se vayan años después. En una entrevista que Alejandro aceptó solo por insistencia, le hicieron la pregunta final: ¿cuál fue la decisión más importante de su vida? Alejandro no habló de negocios, no habló de dinero, no habló de renuncias públicas. Respondió: «Quedarme cuando irme habría sido más fácil». El entrevistador insistió: «¿Y quién lo inspiró?». Alejandro pensó en Lucián, pensó en Daniel, pensó en esa madrugada silenciosa en un hospital. «Una madre soltera», respondió, «que me recordó que el amor no se demuestra salvando, sino quedándose», porque al final Daniel no fue salvado por 100 médicos. Fue salvado por 10 segundos, por una respiración compartida, por una decisión que se repitió todos los días después. Y esa fue la herencia más grande que Alejandro pudo dejarle a su hijo: no dinero, no poder, no prestigio, sino la certeza profunda de que, pase lo que pase, el amor se queda. Las historias no terminan cuando el peligro pasa, terminan cuando el sentido aparece. Muchos años después de aquella madrugada en el hospital, Alejandro estaba sentado en la última fila de un auditorio pequeño, de esos que no salen en noticias ni reciben patrocinadores millonarios. No llevaba traje, no llevaba escolta, no llevaba título. Solo era un padre. En el escenario, Daniel, ya un joven, ajustaba el micrófono con manos firmes. No había nervios en su rostro, había calma. «Buenas tardes», dijo. «Hoy no vengo a hablar de medicina, sino de presencia». Alejandro sintió el pecho apretarse. Daniel continuó: «Cuando yo era niño, estuve muy cerca de morir. Mucha gente intentó salvarme. Buenos médicos, personas preparadas, personas que hicieron todo bien». Hizo una pausa, pero lo que realmente me sostuvo no fue una solución, fue alguien que no se fue. El silencio en el auditorio era absoluto. «Mi padre», continuó Daniel, «siempre creyó que amar era proteger, resolver, pagar cualquier precio, hasta que entendió que amar era quedarse cuando tenía miedo». Alejandro sintió las lágrimas se acumularon. «Y una mujer», añadió Daniel, «una madre soltera que nadie esperaba, nos recordó algo que el mundo moderno olvidó en el cuerpo. Escucha lo que el alma siente». Daniel respiró fundo. «Yo no recuerdo el dolor, no recuerdo las máquinas, no recuerdo el miedo». Volvió a pausar. «Recuerdo una respiración, recuerdo una mano
que no se soltó. Recuerdo no estar solo. Alejandro baixou a cabeça. Lucia estava sentada ao seu lado, não como convidada especial, não como heroína, como parte da vida. Después del evento, mientras la gente se dispersaba, Daniel se acercó a ellos. ¿Estuvo bien?, preguntó. Alejandro lo abrazó con fuerza. Fue perfecto, respondió. A Lucía sonrió. Dijiste exactamente lo que necesitaba ser dicho, Daniel. Los miró. ¿Sabes qué es lo curioso?, dijo. La gente siempre pregunta cómo me salvaron. Alejandro levantó una ceja. ¿Y qué respondes? Daniel pensó un segundo. Que nadie me salvó solo una vez. Que me salvaron todos los días, quedándose. Lucía cerró los ojos un instante. Esa noche, de vuelta en casa, Alejandro se sentó en la misma sala, donde años atrás había temido dormir. Todo era distinto. No porque la vida fuera más segura, sino porque él era más honesto. Si pudiera volver atrás, dijo, no cambiaría el dinero, ni el éxito, ni la carrera. Lucía lo miró. ¿Qué cambiarías? Alejandro respondió sin dudar. Habría aprendido antes que el amor no se demuestra llegando, sino quedándose. Lucía asintió. La mayoría aprende eso tarde, dijo algunos. Nunca. Tiempo después, Alejandro escribió una carta que nunca publicó. No era para inversores, no era para la prensa, era para cualquier padre, madre, hijo o hija que la leyera algún día. Decía así: no todo lo que importa se puede pagar, no todo lo que duele se puede evitar, pero toda persona puede elegir quedarse. Cuando el miedo aparecer, quédate. Cuando no haya respuestas, quédate. Cuando parezca inútil, quédate, porque a veces quedarse es la forma más poderosa de salvar. Alejandro guardó la carta en un cajón. No necesitaba que el mundo la leyera. Daniel ya la vivía. Los años pasaron. Lucía envejeció con la misma serenidad de siempre. Alejandro nunca volvió a ser el hombre que fue, y nunca quiso serlo. Daniel creció sabiendo algo que pocos aprenden temprano. Aunque el amor verdadero no grita, no presume, no exige reconocimiento. El amor verdadero se queda. Y si alguien, algún día, pregunta cuál fue el milagro, no fue el dinero, no fueron los 100 médicos, no fue el poder, fue una madre soltera, 10 segundos, y una decisión simple que se repitió por toda una vida.